Esta epístola, hermanos, bueno, se empezó a estudiar el martes pasado, ¿verdad? Y esta epístola tiene como todas las cartas del apóstol Pablo una función, pero entre todas las epístolas de Pablo, esta es la epístola que, que demuestra la relación que la iglesia debemos de tener con Cristo y la relación que debemos de tener los unos con los otros, ¿verdad? Pablo y Jesucristo tienen algo en común. Obviamente, Pablo lo aprende de Cristo. Jesucristo, él tuvo 12 apóstoles. Y de esos 12, había uno que era llamado el discípulo amado, ¿verdad? Que era Juan. Y Cristo no odiaba a ninguno de sus apóstoles. A todos los amaba. Obviamente a cada uno, ¿verdad? De manera distinta. Pero el amor que Cristo le mostraba al apóstol Juan era más tierno, era más de padre a hijo, de hermano mayor a hermano menor, porque realmente el apóstol Juan era un adolescente, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan es llamado el discípulo amado. Y Cristo lo trató bastante diferente a los demás. Y es al que se le revelan mayor cosas de lo que tenemos en la Biblia. Y el apóstol Pablo, él fundó todas las iglesias que nosotros conocemos a través de sus epístolas. Y obviamente el apóstol Pablo amaba a todas las iglesias que él había fundado, ¿verdad? Él las había fundado y él les daba mantenimiento espiritual. Él lloraba por ellos y todas estaban en la oración del apóstol Pablo. Pero la epístola a los Efesios, la iglesia de Éfeso estaba, fíjense bien, la epístola de los Filipenses estaba en lo profundo del corazón de Pablo. La epístola de los Filipenses, la iglesia de los Filipenses ocupaba el lugar número 1 en el corazón de Pablo. Número 1. La epístola a los Filipenses demuestra lo que Pablo era para ellos y lo que ellos eran para Pablo. La epístola a los Filipenses está llena de un mensaje de gozo y de mucha confianza. Está llena de mucho premio, está llena de mucho ánimo y en ella no hay ningún regaño, no hay ninguna exhortación. ¿Por qué creen ustedes que no hay ningún regaño, ninguna exhortación? Ajá, sí. Fíjense que ustedes creen que Pablo dijo eso por humillar a las demás iglesias cuando eran fundadas por él y las quería. Cuando Pablo dijo eso, él no pudo contener eso. Pablo lloró
tanto, yo me imagino que Pablo lloró tanto de gozo cada vez que los filipenses le daban algo y se preocupaban por él. Y de igual manera, los filipenses, yo creo que ellos lloraban cuando recibían noticias de Pablo. Y no es porque, no es porque en aquel tiempo era el principio del anuncio del evangelio. No, no era eso. No era eso. Era porque habían entendido en qué consistía el evangelio. ¿Verdad? El martes pasado estuvieron viendo un poco, ¿verdad?, lo que fue el saludo. Y el saludo lleva dos palabras, ¿verdad?, importantes en aquel tiempo, que es gracia y paz, ¿verdad? Gracia del griego koros, ¿verdad?, que significa, del griego koros, que es gracia. Y cuando se habla de gracia es cuando decimos gracias por esto, o le agradezco, o feliz día. Todo eso implicaba en la gracia, desear lo mejor. Y paz es de Jerusalén, del hebreo, shalom, shalom, ¿verdad? Entonces, el saludo en los dos idiomas era a causa de la gente y de los judíos que dominaban diferentes idiomas en ese tiempo, y era para tener una mayor comprensión y era una expresión de amor, el saludo. Entonces, la epístola está llena de mucho gozo en medio del sufrimiento, ¿verdad? Entonces, creo que ustedes se quedaron, ¿verdad? Y voy a partir de ahí yo. Creo que se quedaron en el verso 11 y yo tengo que continuar en el 12. Y para continuar en el 12 quiero hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad? En el verso 11. El tema del primer capítulo, ¿verdad? Es la filosofía de la experiencia cristiana. Yo encontraba en el diccionario, tratando de buscar, ¿verdad?, toda la definición del diccionario con respecto a la filosofía, ¿no? Y hay varias definiciones y encontré la que tiene que ver con lo que el capítulo 1 expresa, ¿verdad? La enseñanza que expresa con respecto a la filosofía de la experiencia cristiana. Y el diccionario en una de las definiciones dice como ejemplo, ¿verdad? Tienes que cambiar de filosofía si quieres prosperar. Esa es la definición una de las definiciones del diccionario. Entonces, la filosofía, ¿verdad? Cada uno dice por ahí, ¿verdad? ¿Cómo le podríamos decir? Los maestros, ¿verdad? Los teólogos, o dentro de la iglesia, los teólogos, y fuera de la iglesia, los catedráticos, ¿verdad? Dirían, cambia tu filosofía, o cada quien tiene su propia filosofía, es decir, su propia manera de pensar, ¿verdad? Y ciertamente todos somos libres de pensar como queremos, mas no en el Evangelio. Entonces, pero si nosotros queremos prosperar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Okay? Pero cuando decimos que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿por qué tenemos que cambiar? Dice el profeta Isaías, ¿verdad? Dice hablando Dios a través del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Si nosotros queremos prosperar en la vida, cuando hablamos de prosperar en la vida, significa ser felices, ser sabios, ser inteligentes, ser conocedores de la palabra del Señor, tener bastante revelación de la palabra, que cuando vayamos a algo nuevo, la revelación venga con facilidad a nosotros, que tengamos
esa capacidad de amarnos mutuamente. Entonces, eh, si nosotros queremos prosperar, ¿verdad? Aún en las añadiduras, si nosotros queremos prosperar, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Eh, José en Egipto, él interpreta el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Entonces, eh, era bien crucial los 14 años, ¿verdad? Eh, durante los 7 años de las vacas gordas, él puso al pueblo a trabajar, ¿no? A trabajar, a cosechar y a guardar. ¿Qué pasó en el tiempo de las vacas flacas? Él vendió a todas las naciones circunvecinas e enriqueció el reino de Egipto, ¿verdad? Y él llegó a escalar gran posición dentro de Egipto. Entonces, si nosotros queremos prosperar, nosotros tenemos que pensar diferente y prosperar en, en, en todas las áreas de nuestras vidas en donde nosotros debemos de prosperar. Nosotros debemos de prosperar en conocer cómo alimentarnos, así espiritualmente como físicamente. Nosotros tenemos que aprender a tener una disciplina para hacer un poco de ejercicio. Nosotros tenemos que aprender a entender qué significa la casa de Dios para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a prosperar en saber la importancia de buscar a Dios en todo momento. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar si nosotros queremos prosperar en todo, absolutamente en todo. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar, pero la manera de pensar no es leyendo otro libro o este libro no me funcionó, voy a leer otro libro, no, voy a dejar de ver las noticias y voy a ver documentales. No, no, no. Para todo el mundo y para la iglesia, lo que nosotros debemos de cambiar es nuestro pensamiento por el de Dios y decirle, Señor, que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tus caminos sean mis caminos, ¿verdad? Ser sabios como hijos de Dios, ser prósperos como hijos de Dios. Entonces, eh, entonces, básicamente, esta epístola nos da una enseñanza amplia de cómo debemos de vivir. ¿Qué es lo que Pablo elogia de los filipenses? Es su manera de vivir, que vivían de acuerdo al plan divino, que habían entendido al Pablo. Y Pablo estaba contento porque él sabía que lo estaban entendiendo y porque estaban viviendo correctamente. Eso es lo que Pablo les elogia. Y óiganme, ¿quién de uno cuando es padre, qué padre no se alegra ver que su hijo esté creciendo muy sano, ¿verdad? Entonces, ese era el caso de Pablo, que espiritualmente él se alegraba de ver a la iglesia de los filipenses que estaba creciendo bien sana en el conocimiento de Dios y en cómo vivir la palabra de Dios. Entonces, a Pablo le daba gozo eso y como ellos lo habían entendido, a ellos les preocupaba a Pablo. Pablo se preocupaba por todas las iglesias, ¿verdad? Pero de todas las iglesias, Pablo lo dice aquí mismo, ¿verdad? Solo vosotros, oh filipenses, participasteis conmigo en razón de dar para recibir. ¿Estaba humillando Pablo a las otras iglesias? En ninguna manera. Pero era necesario que él expresara para que las demás iglesias aprendieran y para que la iglesia contemporánea aprendamos todo esto que el Señor nos revela a través de todos sus siervos, ¿verdad? Que usó para escribir la palabra de Él. Entonces, estaba humillando a los demás. No, hoy en día la gente se siente mal aún estando en la silla, aquí en la congregación, escuchando la palabra de Dios, se sienten que se les dijo algo muy, muy fuertecito para ellos. Eh, Creen que uno está hablando solo por ellos y en lugar de alegrarse dicen, lo está diciendo por mí. Cristo le dijo a Simón, el fariseo, cuando estaba en su casa, ¿verdad? Y que aquella mujer le estaba enjugando los pies con su perfume y sus lágrimas y sus cabellos. Y aquel decía en su mente, el fariseo, le decía en su mente,
Si este fuera profeta, supiera quién es esta, ¿verdad? Entonces, yo me imagino la escena que le hace Cristo. Simón, una cosa tengo que decirte. Di maestro, ¿verdad? Entonces le empieza Cristo a decir las cosas, ¿verdad? Se imaginan, la cara de ese hombre se cayó de vergüenza, humillado, humillado, ¿verdad? Entonces, ¿estaría el apóstol Pablo humillándolos a las demás iglesias? En ninguna manera, en ninguna manera. Pero era necesario que el apóstol Pablo expresara esto para que nosotros comprendamos cómo debe de ser el vivir cristiano. Entonces, tenemos que en el verso 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, en el verso ya 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del evangelio. Entonces, entre estas palabras de estos versos, ¿verdad? Pablo termina de expresar algo y continúa expresando otra cosa, ¿verdad? Pero Pablo elogia a los filipenses, ¿verdad? Eh, por la manera en que ellos participaban con él en sus tribulaciones. Y entonces el apóstol Pablo está hablándoles de cómo debe de ser la vida cristiana, la vida de la iglesia, la vida de como hijos de Dios. Y básicamente el apóstol Pablo les está hablando de lo que es la relación o la famosa koinonía de que muchos hablan, una raíz griega, ¿verdad? Que quiere decir compartir y tener todas las cosas en común. La famosa koinonía que muchos hablan es explicada de manera bien escasa, bien pobre, porque la koinonía la aplican, ¿verdad? Para referirse a la congregación, a estar congregados. Y a través de toda la epístola de los filipenses, el apóstol Pablo está hablando de una relación que había entre él y la iglesia de los filipenses y entre la iglesia de los filipenses y Pablo. Era una relación recíproca, ¿verdad? Era de aquí para allá y de allá para acá. Y todo lo tenían en común entre ambas partes. Ahora, pero ¿cómo es que tenían esto en común y a qué tipo de coinonía el apóstol Pablo se está refiriendo a los filipenses? Si Pablo estaba a muchas millas de distancia preso en Roma y ellos estaban allá en Filipos, allá en el área de Asia, Menor, allá cerca de los Corintios, ¿verdad? Allá por pues cerca de ese mar y había mucha distancia, había mucha distancia. Entonces, ¿a qué tipo de relación se estaba refiriendo? ¿Cuál es la verdadera coinonía que debemos de tener la iglesia a la que Pablo se refiere con los filipenses? ¿Y qué es lo que él describe? Porque aquí él describe, ¿verdad?, una serie de cosas de cómo ellos se preocupaban por él y cómo él se preocupaba por ellos. Entonces, la verdadera coinonía no significa, ¿verdad?, estar simplemente sentados en el culto, todos escuchando el mensaje, ¿verdad? La verdadera coinonía o la verdadera relación que debemos de tener la iglesia no es la de sentarse a la mesa y compartir los alimentos. Aquí estamos conviviendo. El Salmo 133 dice de la siguiente manera, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? En armonía. Entonces, eh, ¿qué es una armonía, verdad? Es una composición de dos partes, ¿verdad? De letra y de música y sale esa armonía de dos partes. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en una buena relación entre dos cristianos? ¿Qué es lo que sucede y qué se revela entre la buena relación entre la iglesia y Cristo y la buena relación de Cristo con la iglesia? Una armonía, algo sabroso, algo delicioso, y era lo que Pablo veía en los filipenses y es a lo que se refiere en toda esta epístola. Entonces la verdadera coinonía es la que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenían todo en común y no era precisamente en un momento de estar congregados. Entonces, ¿qué es la verdadera coinonía o cuál es la verdadera relación que debemos de tener como iglesia y la iglesia con Cristo? Es la de que participemos juntos en las tribulaciones. Es que nos preocupemos los unos por los otros. Esa es la verdadera coinonía, ¿verdad? Estar pendiente de las necesidades que tengamos mutuamente. Eso, porque ¿de qué se preocupa? ¿A través de qué se manifiesta la relación de Dios con nosotros? ¿De qué se preocupa Dios de nosotros? De todo. Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Él nos provee todo. Esa es la buena relación. Esa es la buena relación. Y esa es la verdadera coinonía, esa es la verdadera relación que Dios tiene con la iglesia. Y la de preocuparse en todo el sentido de la palabra por nosotros. ¿Quién se encarga de revelarnos la palabra de Dios? Es Dios, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de los unos con los otros. Entonces, la iglesia deberíamos de responderle al Señor por esa preocupación que Él tiene por nosotros. Sí deberíamos. Ahora, pero ¿cómo nos deberíamos de preocupar nosotros por corresponder a esa relación? ¿Cómo? Preocupándonos por estar atento a las aflicciones de cada uno de nosotros, ¿verdad? Preocuparnos de que la iglesia, que el trabajo como iglesia lo estemos haciendo entre el 70 y el 100%, que no bajemos del 70%, que hayan obreros eficientes, que no falten las finanzas, que no falten los obreros, que no falte el buen trabajo que se debe de estar haciendo como iglesia. Esa es la verdadera economía, estar preocupados por la obra de Dios y ministrándonos el amor de Dios los unos a los otros, ayudarnos. Verdaderamente ayudarnos debe de ser parte de la buena relación que debemos de tener los unos con nosotros y de la relación perfecta que debemos de tener nosotros con Dios. Si nosotros reconocemos que Dios nos ama y que Él tiene cuidado de nosotros, ¿por qué nosotros entonces no nos preocupamos de tener un equipo excelente de evangelismo y un buen plan de evangelismo que sea eficaz para estarlo desarrollando continuamente? Esa es la verdadera coinonía que debemos de tener. Que en ese grupo de trabajo de evangelismo nosotros nos preocupemos a que todos estemos involucrados de alguna manera, animando, apoyando, y que de esa manera nosotros le decimos al Señor, Señor, gracias porque un día te preocupaste por nosotros. Esa es la verdadera coinonía y esa es la buena relación que había entre Pablo y los filipenses. Por eso que les dice, solamente vosotros, oh filipenses, participantes conmigo en razón de dar para recibir. No podía callarse. Entonces, en el verso 12 está diciendo, dice el apóstol Pablo, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien por el progreso, para el progreso del evangelio. Eso lo dice hasta el verso 20. Está hablando de lo mismo. Está explicando. ¿Verdad? Está explicando y en el verso 20, para avanzar un poco, voy a leer el verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Verdad? Entonces, aún el mensaje de Pablo sigue latente en la iglesia. Hablar del apóstol Pablo
si el nombre verdadero de él no fue Pablo, pero refiriéndonos a los hechos que él hizo, de todo mundo, en el mundo de las tinieblas y en el mundo del reino celestial, por los hechos de Pablo del cual hablamos, esto retumba en un lado para gloria y en el otro lado para vergüenza y destrucción. Lo que él está diciendo, dice, para o por vida o por muerte. Y ahí explica él, ¿verdad? Ya no sé, dice él, si irme o quedarme, porque para irme con él es mucho mejor, pero quedarme es para provecho de ustedes. Oiga, ¿qué preocupación tenía Pablo por los filipenses? Y no hallaba él si irse o quedarse, ¿verdad? Obviamente dice que para ellos es más provechoso que él se quedara. Para ellos, no para él, pero para ellos. Entonces, ¿qué nivel de preocupación había en el apóstol Pablo de quedarse para seguirlos ayudando, ¿verdad?, a conocer más a Dios? Entonces, eh, el evangelio es prosperado a través de las situaciones difíciles. Así ha sido desde el principio y así va a ser hasta el final. Así va a ser. Cada vez que uno pasa por una situación adversa, uno crece espiritualmente. Crece. Y si alguien no crece espiritualmente, pues debe de nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Pero una persona que ya ha nacido en Cristo Jesús debe de ir como progresando como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto, creciendo en fe, fortaleciéndose, y todas las adversidades deben de resultar en provecho de nuestro crecimiento espiritual. Porque nada es para vergüenza de nosotros ni para destrucción de nosotros. Nada. Entonces, el apóstol Pablo se toma varios versos para explicar que el evangelio, que el plan de Dios crece en nosotros a causa de las adversidades. Y a causa de las adversidades, también nos mostramos el amor mutuamente. Nos debemos de ayudar y nos debemos de apoyar. Debemos de ayudarnos y apoyarnos. Porque por aquí dijo, cuando yo les pregunté al principio, ¿verdad? Que por qué, ¿verdad? Esa relación con Pablo y los filipenses y por qué para él eran bien amados y por qué no había exhortación. Y por aquí me dijeron de que no había, de que no había nada de qué reprochar, algo así, ¿no? Por aquí dijo la hermana, porque se amaban. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos es cuando verdaderamente nos estamos amando. Cuando nosotros nos ayudamos, verdaderamente nos estamos amando. Y es cuando verdaderamente estamos teniendo una buena relación en Cristo Jesús. Y de ahí es donde va a haber un progreso, un crecimiento. Vale, por ejemplo, yo les aseguro que si nosotros saliéramos a evangelizar estratégicamente y bien preparados y bien dispuestos, esto se llenara. Y si esto se llenara, ustedes y yo estaríamos contentos porque le estamos ganando almas al diablo para Cristo, y eso nos va a traer mucho gozo porque estamos haciendo el trabajo, mientras que ahorita no estamos haciendo el trabajo como debe de ser. Bueno, entonces debemos de mejorar nuestra relación con Cristo. Les estoy hablando de este tema del evangelismo para que me entiendan todas las demás áreas, porque es igual en todo. Es igual en todo. De cualquier área que hablemos es igual, porque también tiene que ver con el momento de congregarnos. Aquí el momento de congregarnos debe de ser un momento de entrega, un momento debe de ser un momento de reverencia. El momento de la alabanza
el momento de la alabanza debe de ser un momento especial en el que no solamente el grupo de alabanza debe de estar metido en la adoración, no. Ellos nos están dirigiendo todo, pero el momento de la alabanza debe de ser un momento de una reverencia extrema, de un control absoluto de nosotros para estar en plena adoración. Eso también es coinonía. Que yo no le sirva de tropiezo al que está cerca de mí o hasta donde o hasta el otro extremo del santuario, a donde mis ruidos lleguen a perturbar la adoración del otro hermano. Eso es parte de la coinonía. Este tipo de reverencia. Yo cuando estoy predicando, yo a veces tengo unas grandes luchas, ¿verdad? Unas grandes luchas. Yo a veces he querido salirme de aquí cuando estoy predicando. Es una gran lucha. Tanto que yo se los he dicho, no vayan al baño, hombre, si no estamos en un desierto. Al baño se va antes y después, si solo son 2 horas. Hay que demostrarle al Señor que estamos dispuestos a soportar un rato sin movernos, un rato sin movernos. Y con eso le vamos a demostrar al Señor qué tan agradecidos estamos para responderle al amor que nos ha tenido. Si el baño está ahí, obviamente, si de repente usted desayunó algo que le hizo daño, vaya, pero hay que ser entendidos y sabios, pues. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos una buena relación para que le demostremos a Dios cuánto le amamos. Yo no creo que sea difícil que 2 horas no nos aguantemos. Reverencia. Noten algo que solo termina la administración de las diezmos y ofrendas y agarro yo el tiempo y esto parece que es parque. Ustedes han visto cómo es un parque, ¿va? Unos para allá, otros para acá y así parece esto. Esto no parece iglesia. Y en la casa queremos que el Señor, ¿verdad?, haga maravillas en nosotros. Pero hay una mala relación de nosotros con Dios. Hay una muy mala relación. Y yo no digo que no tengamos una relación con Dios, pero es mala. Porque de decir, no, usted no tiene ninguna relación con Dios, ahí estaría yo pecando. No, tenemos una muy mala relación con el Señor. Entonces y eso es lo que Pablo elogia a los filipenses, ¿verdad? Entonces todo, todo nuestro progreso espiritual y aún material depende de las aflicciones que pasemos. Pero imagínense que no queremos afligir el cuerpo un ratito para ir al baño. Yo como les he hablado varias veces y toco el punto de la reverencia, lo importante de la reverencia para poder recibir ministración del Señor, ¿verdad? Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo que, que debemos de entender que las aflicciones son para beneficio de nosotros. Y a partir del verso 21 en adelante dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Miren la expresión. Miren la expresión, bien definido, bien lleno de convicción de la parte que es para él de beneficio y la parte que es de beneficio para la iglesia. Quedarse es de beneficio para ellos, no para él, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una convicción de vivir haciendo la voluntad del Señor.
Y nosotros debemos de aprender a vivir, a aprender, vivir aprendiendo a hacer la voluntad del Señor. Ese es nuestro reto. De aprender a vivir conforme a la voluntad del Señor depende de nuestra buena relación con Dios y nuestra buena relación los unos con los otros. Entonces, Pablo elogia aquí a los filipenses, ¿verdad? Esa buena relación. ¿Qué producía esa buena relación de Pablo a los filipenses y de los filipenses hacia Pablo? ¿Qué es la palabra que más se menciona en esta epístola? ¿Qué es lo que había? Había gozo, había gozo, había mucho gozo y había paz. Había paz. La buena relación con los demás, no solo con la iglesia, sino con todo el mundo. Nosotros podemos tener una buena relación con la gente que no es cristiana sin que ellos lo sepan. Sin que ellos lo sepan. ¿Cómo nosotros podemos tener una buena relación con los que no son cristianos? No peleando en el tráfico. No peleando con el tráfico. Hagan lo que hagan. O uno frena un poquito para dar tiempo que se adelanten, o si no se puede adelantar, se adelanta. Un día de esto ayer creo me le adelanté a un carro. Iba manejando tan peligrosamente, tan despacio, tan peligroso. Y yo me percaté rápido y me adelanté y era un hombre joven. A saber qué iba pensando o haciendo. No, 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 no. Entonces no fue ayer porque ayer llovía. Fue como antier entonces, no. No estaba lloviendo, ¿verdad? No. Bueno, y saludos le mandaron los hermanos de Las Vegas. Dijeron que se porten bien, así como están portando ellos allá. Venía el hombre tan despacio y yo me le quité, pero no me enojé con él. Y de esa manera uno ama a los demás. En lugar de pitarle, y esa paz le beneficia a uno. Nuestra buena relación con los demás nos da sanidad a nosotros, nos da alegría. Nosotros nos sanamos entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Todo está diseñado para que nos ayudemos, nos bendigamos mutuamente. Entonces, verso 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. Si se dan cuenta cómo aquí vemos que Pablo está aclarando, se está refiriendo y está hablando claramente de la importancia de esa coinonía en un mismo espíritu, unánimes. Pero fíjense bien esto, lo que les voy a decir, escuchen bien. El día que nosotros como congregación tengamos un plan de evangelismo y participemos todos y que desarrollemos ese plan de evangelismo como lo tenemos, van a ver ustedes el ambiente espiritual cómo va a cambiar aquí en nuestras vidas y en nuestros hogares. ¿Saben por qué? Porque vamos a estar haciendo una área de nuestras responsabilidades como hijos de Dios, fielmente respondiéndole a Dios como debe de ser. ¿Verdad? Pero necesitamos tener un plan de evangelismo bueno. Debemos de cuidar el tiempo de adoración a Dios aquí en la congregación. Bien importante. Debemos de cuidar el tiempo de recibir el consejo de la palabra de Dios. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo que debemos de estar unánimes
por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay, en mí. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a llevar las cargas los unos de los otros, a aprender y a entender que cada problema que pasemos no es para perdición, es para que seamos fortalecidos, para que seamos formados, es para que aprendamos y nos fortalezcamos más en Cristo Jesús. No debemos de acobardarnos, ¿verdad? Sino que pedir oración, pedir ayuda, ayudarnos, en fin, hacer la lucha, apoyarnos mutuamente. Entonces, aquí en esta epístola vamos a estar viendo el gozo del Señor en esta iglesia y en el apóstol Pablo, y vamos a estar viendo eh, todo lo que todo lo que debemos de hacer para demostrar que estamos viviendo como iglesia, como hijos de Dios, ¿verdad? Así de que eh, vamos a dejar esto hasta aquí, vamos a orar.